alistando mientras yo presento a Carol. Muy bien. Hola a todos. Probablemente han notado algo un poco diferente acerca de mi conferencia. Voy a estar hablando en inglés, que quizás ya se dieron cuenta. El nombre de mi charla es Las metas y desafíos de la educación bilingüe. Todos deberían tener enfrente de ustedes un handout y ahí van a encontrar en este folder los puntos principales de esta charla en español para que ustedes puedan seguirme más fácil. Y esta tarde voy a hablar también un taller y este va a ser en español y en inglés también. ¿Bien? Ok. Entonces, las metas y desafíos de la educación bilingüe. Entonces, lo que quiero hacer primero que todo es contarles un poco acerca de mí y mi experiencia con la educación bilingüe. Yo fui a México en 1988 y empecé a enseñar inglés. Antes de esto, yo era profesora de francés y alemán en el Reino Unido. Mi pasión, mi fascinación son los idiomas y me encantan los idiomas, me gusta aprender idiomas y investigar también acerca de los idiomas. Entonces yo trabajé como profesora de inglés como lengua extranjera y luego en 1991 yo fui a trabajar en una escuela privada en Monterrey. Bueno, queda en Monterrey, pero tienen sucursales en todo México. Y luego fui directora del departamento de lenguas. Y de repente, de un momento a otro, deciden que ellos querían cambiar la escuela para que fuera una escuela bilingüe. Entonces, nuestro desafío como profesores de inglés fue de repente no solamente preparar a los estudiantes para que pudieran hablar a nivel social, pero también para preparar a los estudiantes para que pudieran estudiar los diferentes materias y contenidos en inglés. Ahora, en 1994 fui a trabajar para el British Council, para el Consejo Británico en México,
y ahí yo trabajé principalmente en educación a los profesores. Eso es lo que hago yo hoy en día. Es decir, trabajo mucho en educación a los profesores y notan hoy que ese va a ser mi enfoque, educación a los profesores. También trabajé mucho particularmente con la educación de los profesores y educación bilingüe. Entonces yo iba a las diferentes escuelas, colegios y universidades en diferentes partes de México, hablando con los profesores que trabajaban en educación bilingüe, y también diseñamos un certificado específicamente para los profesores que trabajaban en sistemas de educación bilingüe y trabajando en escuelas bilingües. He hecho mucha consultoría también en estas instituciones bilingües. Bien, mucho de lo que voy a hablar hoy viene de este libro que se los recomiendo mucho. Esas son las bases de educación bilingüe y bilingüismo por Colin Baker y Wayne Wright. Voy a hablar mucho de esto y refiriéndome mucho a este libro. Bien, esto es de lo que vamos a hablar hoy. Estos son los 4 puntos principales que voy a discutir, las 4 áreas principales. Primero que todo, ¿por qué la educación bilingüe? Vamos a hablar acerca de las razones que podemos tener para querer enseñarle a los estudiantes materias y contenidos como matemáticas, ciencias, computación en inglés. ¿Y cuáles son los modelos de educación bilingüe y qué tipo de instituciones podemos tener que podamos llamar bilingües? Vamos a ver también en el punto número 3 algunos desafíos, cuáles son las objeciones que tienen las personas o la sociedad en cuanto a la educación bilingüe. Y número 4, vamos a considerar cuáles son las áreas que debemos tener en cuenta cuando hablamos acerca de educación bilingüe efectiva. Y vamos a ver que mucho de esto se superpone también con la educación efectiva en general. Bien, primero que todo, ¿por qué educación bilingüe? ¿Para qué queremos enseñarle a los estudiantes en otro idioma que no es su primer idioma? ¿Por qué quisiéramos hacer esto? ¿Por qué querríamos hacer esto? Ok, para hacer esto quiero hablar un poco acerca de lo que significa ser bilingüe. ¿Cuántos de aquí levanten la mano si ustedes alguna vez han aprendido o han intentado aprender otro idioma? Bueno, todos, excelente, muy bien. Ahora, entendemos entonces, espero, mucho de lo que yo voy a discutir acá. Ahora, la respuesta fácil es claro que es bilingüe. Ya, pues saber 2 o más idiomas, ¿ok? Ese es esa es nuestra definición básica. Pero lo que yo voy a discutir hoy y lo que vamos a ver un poquito más en detalle es que es más complicado, mucho más complicado que esto. Vamos a considerar la pregunta de si necesitamos conocer ambos idiomas en el mismo nivel, al mismo grado, para poder ser llamados bilingües. Vamos a discutir eso un poco más en un momento. Ahora, Patés ha sugerido que es mejor considerar el bilingüismo en paralelo con algún tipo de continuum. Y lo que dice Valdés es que, bueno, si miramos este diagrama acá, es que en un extremo podemos decir que somos monolingües. Bien, por ejemplo, en nuestro caso tomemos inglés y español. Entonces, en un lado tenemos un hablante monolingüe de español y en el otro extremo tenemos hablantes monolingües de inglés. Y lo que dice Valdés es cómo podemos tener muchos puntos de referencia a lo largo de este continuum. Y aquí en la mitad podemos ver la A mayúscula y la B mayúscula. Eso representa lo que llamamos un bilingüismo balanceado, equilibrado, de lo que vamos a discutir más en un momento. Pero lo importante en bilingüismo y lo que vamos a ver en un momento es que, como ya mencioné, hay más. Simplemente no es solo conocer 2 idiomas y quizás han notado con sus propias experiencias al tratar de aprender otro idioma que sus habilidades suben y bajan.
dependiendo de cuánto tiempo invierten ustedes en el idioma y en qué contexto usan ustedes el idioma. Y esta es como la idea que vamos a estar desarrollando, que constantemente nos estamos moviendo a lo largo de este continuum dependiendo de dónde estemos trabajando. Y como Baker y Wright lo dijeron, hay diferentes contextos para usar un idioma, y no solamente se trata de la competencia en un contexto específico, es la competencia en varios contextos. Bien, ahora estoy segura que todos los que intentaron aprender un idioma están de acuerdo conmigo. Ser bilingüe es complicado. Ahora, no solamente tenemos diferentes habilidades lingüísticas. Bueno, ¿a qué nos referimos con las habilidades lingüísticas? Listening, escucha, speaking, hablar, lectura, reading y writing, escritura. No solamente tenemos diferentes habilidades, y probablemente ustedes han visto en sus propias experiencias que si ustedes practican la lectura, por ejemplo, en inglés o en un idioma extranjero, si lo practican, ¿qué pasa? Empiezan a mejorar, ¿cierto? Si no practican, ¿qué sucede? Empieza a reducir la habilidad. Y esto es claro, esto es muy claro. Y particularmente cuando pensamos acerca de el estudio académico, es decir, si no practicamos el idioma, particularmente en términos de habilidades de alfabetismo, vemos que nuestras habilidades suben y bajan. Eso es en términos de las habilidades, de los skills. No solamente hablamos de los skills, de las habilidades. Cuando hablamos de bilingüismo, también estamos pensando acerca de diferentes contextos para aprender un idioma. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los diferentes contextos en donde usamos diferentes tipos de estilo de idioma? Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la familia. Con la familia ustedes tienen una manera específica de comunicarse y un idioma, un lenguaje específico para comunicarse con la familia. Eso está claro. Con los colegas del trabajo tenemos un estilo diferente de comunicación. Con los jefes, con las autoridades, también tenemos un estilo diferente de comunicación. Para estudiar, para aspectos académicos, tenemos diferentes tipos de idiomas, de lenguajes, digámoslo así. En los negocios, cuando haces negocios con alguien más, tenemos un idioma distinto. Con los conocidos, cuando conoces a alguien por la primera vez, establecer nuevas relaciones. Cuando compras, cuando te vas de compras, hay una nueva manera de comunicarse que tienes que manipular de alguna manera. Entretenimiento, el deporte y actividades, hay también un vocabulario específico. Información y comunicación, correspondencia, utilizar el teléfono requiere un estilo de comunicación diferente si utilizas email o WhatsApp, o si escribes un correo electrónico. Entonces, con esto podemos ver, como dije, que el bilingüismo es complicado, y tenemos este continuum que mencionamos anteriormente, y constantemente estamos cambiando en el tiempo y en la ubicación. Los dos idiomas de una persona nunca son estáticos, sino que siempre están cambiando y evolucionando. Entonces, después de haber dicho todo esto y lo complicado que puede ser todo ahora, entonces, ¿es bueno ser bilingüe? Bueno, sería terrible si yo dijera que no, porque mi trabajo es venir y decirles lo bueno que es el bilingüismo. Entonces, voy a decir que sí, que es muy bueno, pero no siempre ha sido así, no siempre hemos pensado así. Y quiero contarles un poco acerca de la historia de nuestras opiniones acerca del bilingüismo. Originalmente, como pueden ver en esta imagen, en lo que Baker y Wright llaman el efecto de efectos perjudiciales, la idea fue que el bilingüismo era peligroso, el bilingüismo era algo malo. Y miren las fechas. Esto
casi que llegó hasta la década de los 60. Las personas pensaban que había algo raro, extraño en el bilingüismo. Era muy difícil para ti ser una sola persona, un individuo, y que tu cerebro, de hecho, no podría aguantar o sostener más de un idioma a la vez. Noten frase que dice un profesor en Cambridge en 1890: la unidad de la mente y el carácter tendrían mucha dificultad al identificarse si fuéramos bilingües. Entonces, esto fue hasta los 60, como dije. Ahora, en los 60 entramos a lo que Baker y Wright llaman el periodo de los efectos neutrales. Y a lo que se refieren acá es acerca de la idea de que hubo algunos estudios que se llevaron a cabo que mostraban que de hecho no había tanta diferencia entre un bilingüe y un monolingüe en términos de su inteligencia. Entonces, esto llevó a que las personas empezaran a cuestionar la idea de que no podíamos aprender dos idiomas, que era muy confuso para el cerebro. Entonces las personas empezaron a pensar, bueno, quizás de hecho, podría ser algo bueno ser bilingüe. De hecho, podría ser una ventaja cognitiva el hecho de ser bilingüe. Ahora, eso nos trae a donde estamos hoy en día. Desde 1962 en adelante se hizo un estudio muy importante que hizo Peter Lombard. Dice que existe la posibilidad de que el bilingüismo de hecho conlleve unas ventajas cognitivas sobre el monolingüismo. Aquí es donde estamos hoy en día. Estamos en esta fase donde pensamos que el bilingüismo es algo bueno. Y quiero hablar acerca del por qué yo creo que es algo bueno. Ahora, de lo que estamos hablando acá es acerca de la idea de que ser bilingüe puede ser ya sea aditivo o subtractivo. Y a lo que me refiero es a bilingüismo aditivo. Es decir, la idea de que cuando tú te vuelves bilingüe, no estás quitándole algo a alguien, sino que estás agregando algo. Esta es la idea acá. Y esto es algo que voy a enfatizar varias veces. La importancia del primer idioma, el alfabetismo en el primer idioma. Si bien empezamos a aprender un segundo idioma, en nuestro caso, si tomamos inglés como ejemplo, tenemos que seguir desarrollando cognitivamente nuestro primer idioma. Y lo que sabemos según los estudios es que las habilidades se transfieren. Es decir, si tú eres un buen escritor y lector en tu primer idioma, adivina qué, vas a ser un buen lector y escritor en tu segundo idioma, 100% garantizado. Bien, eso es algo que tenemos que recordar y pensar, analizar esta idea, que el alfabetismo en el primer idioma es la clave para poder ser bilingües. Ahora, este tipo de bilingüismo donde tenemos personas que desarrollan su primer idioma y luego empiezan a aprender un nuevo idioma, esto usualmente nos lleva a lo que llamamos un bilingüismo menos equilibrado, es decir, alguien que es excelente en español y que su inglés es bueno. Eso es muy bueno, ¿cierto? Es maravilloso. Ahora, en algunos casos tenemos lo que llamamos un bilingüismo equilibrado, balanceado, alguien que tiene habilidades similares en ambos idiomas, pero ¿qué es lo que encontramos? Que esto es bastante raro y es muy raro si vivimos en una situación de segundo idioma extranjero, como acá en Colombia, porque para poder alcanzar un bilingüismo balanceado, equilibrado, tenemos que tener un background, un historial en donde tenemos dos lenguas madres que usamos constantemente en los diferentes contextos y situaciones. Y luego ahí como que estudiamos ambos idiomas al mismo tiempo. Cuando hablamos del bilingüismo y las personas como que se asustan, a lo
que le tienen miedo es a algo que se llama bilingüismo subtractivo. Esto quiere decir que cuando aprendes tu segundo idioma, no sigues estudiando, mejorando tu idioma, tu primer idioma. Esto sucede mucho en Estados Unidos. Cuando llega un niño, por ejemplo, de Colombia, a los 10 años quizás, y los lanzan a un ambiente o en una institución educativa donde hablan inglés, donde no hay nada de español, y mientras aprenden inglés, suficiente inglés para entender qué es lo que sucede en el salón de clases, ellos pierden 2 años de desarrollo cognitivo en términos de matemáticas, ciencias, etcétera. Entonces, esto es lo que queremos evitar. Un bilingüismo limitado, como se llama algunas veces, esta idea de que no entiendes bien ambos idiomas. Y lo que sabemos, por cierto, es que un bilingüismo menos balanceado, menos equilibrado, es mucho más preferible que un bilingüismo limitado. Ahora bien, vamos a trabajar con esta definición de bilingüismo dinámico, es decir, las prácticas del lenguaje y de los bilingües son complejas y están interrelacionadas. Ahora, el punto principal que sacamos de acá, y esto es algo que yo quiero enfatizar aquí, es esencial que los estudiantes en una situación que tengan inglés como en lengua extranjera, como aquí en Colombia, es decir, no están rodeados de inglés, no es un idioma oficial, no se usa de forma oficial, deben continuar el desarrollo de su L1, es decir, del español, del idioma 1. En el caso del bilingüismo de inglés y español, deben continuar el desarrollo de su español al mismo tiempo a medida que desarrollan su inglés, como dije antes, debido a esta idea de que el alfabetismo en el primer idioma sigue tu alfabetismo, tus habilidades en el segundo idioma. Ahora, ¿para qué la educación bilingüe? Básicamente bueno, tenemos dos ideas. Enseñarle a los niños desde temprano es bueno para que alcancen un bilingüismo más equilibrado y consecuentemente esto también aumenta las habilidades cognitivas. Y segundo, y aquí está la clave cuando pensamos acerca de enseñar materias académicas en inglés. La educación bilingüe que tiene una base académica fuerte y que se enfoca en el aprendizaje del lenguaje y alfabetismo puede hacer que las personas tengan habilidades cognitivas fuertes en ambos idiomas y un uso consistente del lenguaje en una variedad de contextos y situaciones. En una situación de EFL, si le enseñamos a los estudiantes, digamos, 3 o 5 horas de inglés a la semana, ¿qué tipo de inglés o en qué contexto le enseñamos a estos estudiantes? Normalmente les enseñamos lo que llamamos inglés social, como para sobrevivir, para que hablen de lo que hicieron ayer, para que hablen de lo que van a hacer en el futuro, para que hablen de sus vidas cotidianas. Pero si nunca estudian materias como historia, matemática o computadores o estudios sociales en inglés, entonces cuando llegamos a estas situaciones, si solamente tienes 3 o 5 horas de inglés a la semana, es muy poco probable que tú llegues al nivel y tengas el nivel de práctica que necesitas para poder estudiar en inglés. ¿Cuál es el objetivo entonces de bilingüismo en situaciones de EFL? ¿Cuál es el objetivo? Bien, producir una proficiencia en inglés y en la lengua madre que puedan utilizar, para que los usuarios puedan utilizar ambos lenguajes en una variedad de contextos. Contexto social, académico y para negocios y todos los otros contextos que vimos antes. Ahora, ¿por qué? Ya dijimos,
Esto representa una ventaja cognitiva posible, es decir, la idea de que estamos agregando algo a alguien cuando aprendemos un segundo, tercero o cuarto idioma. Esta idea de que los estudiantes expanden sus horizontes en términos de cultura, si tienes otro idioma, puedes de hecho tomar este lenguaje, este idioma, utilizarlo en muchos otros lugares. Tercero, por ejemplo, aquí en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, más oportunidades laborales. Sabemos que si dos personas van por el mismo trabajo y uno tiene un nivel más alto de inglés que el otro, ¿quién va a tener el trabajo? Todo lo demás es igual, pues el que tiene mejor inglés. Así nos guste o no, ya vamos a hablar un poco acerca de algunos problemas que esto tiene. Y ahora tener más oportunidades de estudio, como hemos visto en muchos lugares ahora están ofreciendo clases, universidades en todo el mundo ofrecen clases en inglés. Ya vamos a hablar de eso en un segundo. Muy bien, esa es nuestra primera discusión. Ahora, ¿por qué queremos hacer educación bilingüe? Ahora, punto 2, modelos de educación bilingüe. ¿Qué modelos, qué opciones podemos ofrecer? Bien, hay tres tipos principales de educación bilingüe que han sido identificados por el Ministerio Colombiano de Educación como modelos para Colombia. Ya vamos a hablar de esto en un minuto. Entonces, el Enhanced EFL, que son 10 o más horas de inglés a la semana, es decir, darles más inglés. El ESL, que es donde los estudiantes estudian dentro del marco colombiano de educación, pero también estudian algo de sus materias en inglés. Y el tercero es un sistema muy bilingüe que toma algunos estándares y programas internacionales. Entonces tenemos como estas tres opciones y vamos a verlas ya en un segundo. Ahora, si ustedes van a enseñar idiomas a través de contenidos, a través de una materia, la primera pregunta o una de las primeras preguntas como director o líder de una escuela como estas es ¿qué contenido, qué debemos enseñarle a los estudiantes si hay diferentes rutas? Algunas personas dicen matemáticas y ciencia o tecnología y ciencia y matemáticas, por ejemplo. Bien, porque ellos dicen, bueno, tienes todos estos símbolos, es muy específico, es muy exacto en términos del idioma que se utiliza, del lenguaje, no es tan difícil para los estudiantes aprender el nuevo idioma o lenguaje que necesitan. Ese es el primer argumento. El segundo es arte y educación física, este tipo de materias. ¿Por qué? Porque además del lenguaje, tienes todos los movimientos para ayudarte, tienes todas las demostraciones para ayudarte y por ende el aprendizaje del idioma va a ser mucho más fácil. Y luego tenemos la tercera idea para enseñar ciencias sociales y literatura en inglés, por ejemplo. El punto aquí es que estos dependen fuertemente de un buen uso del lenguaje. Entonces, si tú enseñas literatura y ciencias sociales en inglés, el estudiante realmente va a mejorar su inglés porque tienen que utilizar mucho inglés y hay que hacerlo y utilizarlo bien. Ahora, el siguiente problema. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a enseñar inglés en las materias de contenido? Vamos a hablar de estas dos opciones. Podemos lo que se llama CLIL. El CLIL, este está en sus cuadernos. CLIL significa aprendizaje integrado de lenguaje y contenido. Bien, aquí vemos entonces que tenemos dos metas en un método CLIL. Estamos tratando de enseñarle a los estudiantes, por ejemplo, matemáticas, los conceptos de matemáticas, pero también tenemos que garantizar que ellos tengan objetivos de lenguaje, es decir, que conozcan el vocabulario, las expresiones correctas para aprender este contenido. Ahora, inglés como medio de instrucción.
Aquí dice no hay objetivos de lenguaje. Mi enfoque como profesor es el contenido. Es decir, si haces el inglés como medio de instrucción, significa que tu enfoque es solamente en aprender el concepto o aprender matemáticas o ciencia o computación. Es decir, aquí podemos ver un problema. Claramente, si tú eres un estudiante principiante de inglés y te lanzan en, en una clase EMI donde el profesor solamente te está enseñando matemáticas, ¿cuál es el problema? No vas a entender nada porque no está en tu idioma. Esta es la razón por la cual en los niveles primarios y secundarios vamos a utilizar este tipo de modelo, el CLIL, es decir, integramos lenguaje y contenido. Ahora, ¿por qué CLIL? Porque integran los lenguajes o el lenguaje y el contenido lo utilizamos muchas veces en la primaria y en la secundaria para que los estudiantes aprendan más rápido. Pensamos que es más rápido porque practican en áreas académicas, en contextos académicos y porque es más interesante en lugar de simplemente estudiar, hola, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer mañana? Este tipo de cosas. De hecho, están aprendiendo conceptos reales en inglés y esta idea hace que va a ser más motivador y más interesante para los estudiantes. Ahora bien, ¿por qué algunas escuelas hacen inglés como medio de instrucción? Porque simplemente dicen, estos son los contenidos, tómalos. La tecnología, bueno, aquí ya está. Con EMI decimos entonces nos enfocamos en contenido, no en el lenguaje. Entonces, ¿por qué EMI? Como hemos dicho, puede ser una ventaja competitiva para las escuelas decirle a las personas y ofrecer matemáticas o historia en inglés. La idea de internacionalización y globalización, inglés como medio de instrucción se ve como un pasaporte al éxito, si me permiten. En el EMI usualmente se refiere a la enseñanza al nivel universitario y usualmente se hace en el sector privado, no en el sector público. ¿Por qué? Porque en el nivel universitario, porque queremos asegurarnos que los estudiantes tengan el nivel de inglés que necesitan para poder estudiar contenidos en inglés. Y finalmente, los padres muchas veces consideran la educación EMI como superior o elitista. Tengo algo aquí en la pantalla. Dice que el PowerPoint no está respondiendo en este momento, entonces voy a continuar acá. ¿Dónde están mis hojas? ¿Alguien puede revisar eso, por favor? Ahora, de lo que quiero hablar ahora es, aquí ya funcionó. Entonces, básicamente en términos de EMI o CLIL, lo que yo diría es que en secundaria y en primaria necesitamos hacer CLIL, necesitamos enseñar las materias, si deciden enseñar las materias, tenemos que garantizar que esté integrado con los objetivos de aprendizaje del lenguaje también para que los estudiantes tengan ambas metas simultáneamente. Aprenden conceptos en la materia y también aprenden el lenguaje que va ahí y nos enfocamos en ambos aspectos de la clase. Ahora bien, como dice Julie Dearden,
si los profesores no se consideran a sí mismos como profesores de lenguaje, si solamente se enfocan en el contenido, ¿cómo los estudiantes van a mejorar su inglés? Es por esto que este modelo de CLIL es muy importante para los niveles más bajos, primaria y secundaria. Ahora, ¿por qué enseñar lenguaje a través de contenido? Bueno, esto funciona en contextos académicos y sociales. Esto permite que los estudiantes aprendan inglés al mismo tiempo que aprenden contenidos. Ojalá lo hace más rápido, prepara para que los estudiantes más adelante aprendan materias en inglés en otras instituciones en su futuro. Esto es importante. Esta es una manera de promover el inglés como una materia seria. En muchas situaciones el lenguaje extranjero se ve como el extra, el adicional, como que no es muy importante, pero si enseñamos matemáticas en inglés o si enseñas computación en inglés, entonces de repente el inglés se ve ahora como más importante y más serio, y el argumento es que esto es más motivante e interesante para los estudiantes. Ahora, y esto vuelve a lo que ya comentamos, si los estudiantes no se pueden involucrar completamente con el contenido porque no entienden el lenguaje, entonces no deberían hacer EMI, que es inglés como medio de instrucción, deberían hacer CLIL, que es contenido y lenguaje, y deben hacerlo con un profesor que sepa ambos lenguajes, español e inglés, y que sepa cómo enseñar contenido a un estudiante que no tiene el inglés como primera lengua. Entonces ya dijimos que hay diferentes maneras de hacer esto. Estos son algunos diferentes modelos que yo he visto en diferentes partes del mundo eh, para poder inglés o utilizar educación bilingüe. Esto va desde instituciones que tienen su programa 100% en inglés, básicamente con una hora de español al día, hasta escuelas que tienen solamente 3 o 4 horas de inglés. Y lo que encontramos es que todas estas instituciones, colegios, escuelas, se llaman a sí mismas bilingües todo el tiempo. Ahora, miremos entonces las 13 puntos que ha identificado el ministerio. Tenemos el Enhanced EFL, que es el EFL o lengua extranjera intensificado. Tenemos el modelo internacional. Veamos lo que esto significa. En, en las situaciones de EFL intensificado es 10 o más horas de inglés a la semana. Esto involucra un programa de inglés sistemático, profesores de inglés calificados, y este es un interés muy grande que tengo acá. Algún tipo de certificación externa del idioma, algún tipo de control de calidad. Esta tarde vamos a hablar más de esto en el taller, y un entrenamiento y desarrollo de profesores constante, continuo. Lo que yo quiero decir es que los profesores de inglés en una escuela bilingüe tienen que estar calificados y tienen que entrenarse para poder hacer esto. Ahora, el segundo tipo de institución es una situación de ESL, donde los estudiantes hacen algún tipo de, toman materias en inglés, pero también utilizan libros en inglés. Esto está también afiliado a muchas veces alguna organización internacional como el Southern Schools Conference en Estados Unidos. Muchas veces tienen algún tipo de certificación en idiomas, una certificación externa como TOEFL o la prueba Michigan. Utilizan pruebas de conocimiento para evaluar sus conocimientos en las materias, y muchos de los profesores vienen de un contexto de habla inglesa y pueden tener varias, una o más materias usando inglés, utilizando CLIL, pero quizás usando el inglés como medio de instrucción. Y puede haber actividades extracurriculares, generalmente en inglés, como debates, teatros, concursos de deletreo, este tipo de actividades. Ahora,
Programas bilingües que son internacionales. Bien, usualmente tienen un programa internacional como el IB combinado con un programa local. Utilizan el American Common Core, utilizan evaluaciones internacionales para evaluar a sus estudiantes, tienen una inspección o evaluación de calidad externa. Hay otras materias que se enseñan en inglés muchas veces a través de un método EMI y utilizan profesores internacionales o extranjeros en combinación con personal local. Estos son los tres tipos principales y vamos a tener más oportunidades para desarrollar esto más adelante esta tarde. Bien, la tercera pregunta ahora, ¿cuáles son los desafíos de la educación bilingüe? ¿Por qué hay gente que todavía tiene objeciones? Vamos a ver esto veamos un par de argumentos. Primero, ¿será que el español de alguna manera se desvaloriza si los estudiantes reciben su educación en inglés? Esto es algo que yo escucho mucho cuando hablo en Latinoamérica acerca de la educación bilingüe. Segundo, ahora, los estudiantes de alguna manera pierden su colombianismo, su identidad si aprenden inglés. Y tercero, ¿qué pasa con las lenguas indígenas? ¿Qué pasa con las lenguas indígenas de Colombia? Hay creo que como 70 lenguas indígenas acá en Colombia con 850.000 hablantes de estas lenguas en Colombia. ¿Qué pasa con ellos si empezamos a enseñarles a todos español e inglés? Esa es como la primera idea que debemos considerar. Segundo, el segundo grupo de argumentos. ¿Será que se le da mucha importancia al inglés? ¿De alguna manera se vuelve como la clave del éxito? ¿Es esto justo? Y ahora, en relación con esto, las escuelas bilingües se ven de alguna manera como elitistas. Claro, si eres el dueño o el director de una escuela o una institución bilingüe, vemos elitismo como algo positivo. Pero ahí está el otro lado también, un lado más político. El tercer grupo de argumentos, y este es en el que yo estoy más interesada a trabajar en la educación de profesores, la falta de habilidades en inglés puede causar problemas en las materias, en los contenidos. Un niño no puede tener puede tener malos resultados en matemáticas en la escuela bilingüe. Es difícil saber, ¿es el problema con las matemáticas como tal o es que el niño tiene problemas porque ellos no entienden el inglés que se utiliza para enseñarles las matemáticas? Esto es algo que debemos tener muy en cuenta. Ahora, de lo que tenemos miedo, claro, es que los estudiantes no alcancen habilidad en ninguno de los dos idiomas. ¿Cuáles son las respuestas a esto? Esto es un video, quiero compartir. Los idiomas están en amenaza. Más de los 700.000 idiomas que se hablan en el mundo pueden morir en las próximas generaciones. Esta pérdida no solamente erosiona las culturas y comunidades, pero también como las bases de nuestras sociedades. En el momento en el que, en que los humanos pueden compartir sus emociones, todo cambia. Vemos ahora muchos de estos idiomas desapareciendo. Nos queda un solo puente y este puente se llama cultura. Bien, yo les voy a dar el enlace para que ustedes lo puedan ver después, pero es muy interesante ver que la UNESCO está muy preocupada acerca de la pérdida de las lenguas. Y los profesores de inglés y los profesores bilingües en inglés y en español tenemos que tener esto en mente y también considerar estas lenguas. Estas son las objeciones de las que hemos hablado. Entonces, lo que quiero ver ahora
es algunas de las posibles soluciones. Bien, primero que todo, ¿qué soluciones tenemos? ¿Qué argumentos tenemos contra estas objeciones? Primero que todo, la importancia, y esto lo mencioné desde el comienzo, hay que validar el primer idioma y la cultura del estudiante. Lo que yo pienso es que en una escuela bilingüe el español, si es español, inglés, el español tiene que ser validado y la cultura tiene que ser utilizada como parte del aprendizaje del inglés de los estudiantes. Segundo, como mencionamos al comienzo también, hay que enfocarse en la importancia del alfabetismo en el primer idioma, las habilidades que yo dije que se transfieren. Si alguien es un buen lector y escritor en español, van a ser buenos lectores y escritores en inglés, garantizado. Bien, promover y reconocer la importancia de otro tipo de bilingüismo, las lenguas indígenas y el español, este bilingüismo, este es otro aspecto del bilingüismo aquí en Colombia, ¿no es así? Y lo que estamos viendo aquí regresa al comienzo otra vez y tenemos la idea de que ser bilingüe es algo bueno, ser bilingüe agrega algo a la persona, te agrega algo, no te quita nada, te agrega algo. Y creo que esto es algo que vale la pena reforzar, la importancia de saber más de un idioma, no solamente como una herramienta, pero como un puente a la cultura, como lo menciona la UNESCO. Como dije antes, esta idea de bilingüismo dinámico, es decir, el bilingüismo no es algo que simplemente haces, es algo que toma práctica de las diferentes habilidades, requiere práctica en los diferentes contextos y esto es algo que cambia constantemente, no es estático. Tu estado de bilingüismo, trilingüismo está cambiando constantemente. Ahora bien, nuestro último aspecto, y este es uno que vamos a explorar más a fondo esta tarde en el taller. ¿Cuáles son los factores que ayudan a tener un sistema bilingüe efectivo? Voy a pasar por los 10 puntos y en el taller de esta tarde tenemos la oportunidad de hablar en más detalle. En el taller de esta tarde vamos a hablar español, vamos a hablar inglés, vamos a estar mezclando ambos idiomas. Entonces me encantaría verlos en el taller esta tarde para hablar de este tema. ¿Cuáles son los factores entonces? ¿Quiénes son los estudiantes? Eso es lo primero que tenemos que considerar. ¿Cuál es su actitud para el aprendizaje? ¿Qué motivación tienen? ¿Cuál es su historial, sus antecedentes? ¿Qué tipo de nivel tienen? Segundo, Cristina mencionó antes la visión y cuando ella lo dijo yo tomé nota. Visión, esto es muy importante. Cuando tú empiezas a pensar acerca de trabajar con instituciones bilingües, no solamente simplemente llegas, pero tienes que detenerte y considerar cuál es nuestra visión, cuál es nuestro plan. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué es lo que buscamos alcanzar acá? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y esa visión y esa misión que sale de ahí con sus metas, luego son compartidas con todo el equipo, con todo el personal. Ahora, tercero, los profesores, buenos profesores. Y de nuevo, esta tarde vamos a hablar más acerca de esto, especialmente de esta idea también del desarrollo profesional de los profesores y entrenamiento y capacitación. Ser un profesor en un instituto bilingüe necesita nuevas habilidades, nuevas maneras de trabajar con los estudiantes que no tienen el lenguaje o que no tienen el inglés como primera lengua para poder aprender el contenido. Número 5, el liderazgo, nuevas personas. Por eso es que ustedes están acá, para pensar acerca del bilingüismo, para pensar acerca de cómo ustedes pueden ser líderes en este aspecto. Y de nuevo, la investigación muestra que el liderazgo es muy importante, que los líderes tengan esta visión, que tengan esta misión también y que sean colaboradores realmente. Y luego tenemos el currículum.
¿Cómo se organiza el currículum? Como dijimos antes, ¿cómo deciden ustedes qué tipo de programa debemos tener? ¿Cómo deciden qué temas debemos o qué materias debemos enseñar en inglés? Número 7, de nuevo, la investigación muestra o enfatiza en la importancia del apoyo, del soporte y del ambiente. Es decir, si tenemos una visión compartida, tenemos este ambiente de apoyo, de soporte. Ahora, altas expectativas, y esta tarde vamos a hablar acerca de estas expectativas. ¿Cuáles pueden ser? Número 9, individualización. Hemos dicho mucho que si los estudiantes tienen problemas con alguna materia es porque no entienden inglés o porque tienen un problema con el concepto o los conceptos de la materia que están estudiando. Sea cual sea el caso, un instituto bilingüe debe tener algún tipo de individualización, ¿no es así? Algo que les ayude a los estudiantes o a los niños que tengan problemas. Luego, finalmente, los padres son esenciales para una escuela bilingüe. Es decir, que ellos crean en la escuela, en la misión. Los padres tienen que estar ahí todo el tiempo. Bien, nosotros vamos a hablar más de esto durante esta tarde en el taller de educación bilingüe efectiva. Me encantaría verlos ahí si están interesados en educación bilingüe y cómo instalar o cómo implementar una escuela bilingüe. Bueno, ya hablamos acerca del por qué hacer educación bilingüe, consideramos las razones para hacer educación bilingüe que van desde ventajas cognitivas a la idea de aprender el lenguaje en diferente contexto. Ya hablamos también acerca de los modelos de educación bilingüe, si tú quieres hacer inglés como lengua extranjera o de hecho tener algún tipo de currículum donde tú enseñas materias en inglés. Y también hablamos acerca de los desafíos de la educación bilingüe, algunas de las objeciones que tienen las personas y consideramos las respuestas o soluciones que tenemos para estos desafíos y finalmente hablamos de algunos de los aspectos que conlleva tener una educación bilingüe efectiva. Es decir, vamos a continuar hablando de este punto durante el taller esta tarde. Muy bien, muchas gracias por venir, muchas gracias Santillana y muchas gracias a Andrés por invitarme. Ha sido un placer, es un placer estar aquí con ustedes en Colombia nuevamente. Muchas gracias.